Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada. Fíjense, la clase pasada hablamos de lo que fue la Primera y la Segunda República y explicamos las causas que motivaron a que cayeran esas dos repúblicas. Hoy vamos a empezar con la Tercera República. Pero primero quiero recordarle que estos términos de república pues lo utilizaron los historiadores para dividir en periodos la historia, es decir, para tener una mejor comprensión, ¿verdad?, de la historia. Entonces, fíjense, vamos entonces a empezar con la tercera, seguimos con la cuarta y la quinta república. Fíjense, la Tercera República. Esa Tercera República empieza en 1817, cuando se logran restablecer las instituciones en Guayana. Es decir, después de algunas batallas, Simón Bolívar pues logra el triunfo y logra pues establecer esas instituciones en Guayana, ¿verdad? O restablecer las instituciones en Guayana. ¿Cuándo termina? Termina en 1819. En 1819, ¿con qué? Con la creación de la Gran Colombia. Entonces ya ahí dejamos de ser un país independiente y vamos a formar parte de esa unión de esos países, ¿verdad?, que conforman la Gran Colombia. Entonces, duró un muy corto periodo de tiempo, así igual que la Primera y la Segunda República. Pero allí ocurrieron unos acontecimientos muy importantes, como fue, por supuesto, la liberación de Guayana, que eso fue lo que marcó el inicio de esa Tercera República. La campaña del centro también, la creación del semanario El Correo del Orinoco, la llegada de los voluntarios británicos, ¿verdad?, al ejército libertador. Es decir, si nos vamos a la historia, cuando hablamos de la batalla de Carabobo y unas batallas también anteriores a la de Carabobo, pues esos voluntarios británicos ayudaron a que se lograra el triunfo de esas batallas, sobre todo la de Carabobo, que bueno, gracias a su ayuda, pues lograron el triunfo y así la independencia de Venezuela, ¿verdad? Ese 24 de junio de 1821. Y gracias pues a ese apoyo de todos esos militares británicos. Entonces fue un acontecimiento muy importante, ¿verdad? Después, la reunión del Congreso de Angostura también se produjo en esta Tercera República, la campaña libertadora de la Nueva Granada y, por supuesto, lo que marcó el fin de esta Tercera República, la creación de la Gran Colombia en 1819, que fue, bueno, los ideales que tenían Francisco de Miranda, Simón Bolívar, continúa con esos ideales y bueno, esos ideales también tenemos que recordar que se los enseñó o siguió los pasos de su maestro, ¿verdad? Simón Rodríguez. Entonces, eso es, en ese periodo, aunque fue corto, bueno, ocurrieron ciertos acontecimientos importantes también. Entonces, fíjense, al disolverse pues la Gran Colombia, al integrarse, perdón, la Gran Colombia, pues ya no somos un país autónomo, un país independiente. Entonces, ya aquí queda sellada esa Tercera República. ¿Cuándo nace la Cuarta República? La Cuarta República pues nace con la disolución de la Gran Colombia. Es decir, una vez que se disuelve la Gran Colombia, pues volvemos a ser un país independiente. Entonces ahí nace en 1830, que se disuelve esa Gran Colombia, nace la Cuarta República. Entonces fíjense, ahí hubo acontecimientos también muy importantes, pero vamos a ver las causas primero de esa disolución de la Gran Colombia. Entre las causas, pues, era sobre todo la oligarquía, la clase social alta, ¿verdad? La que tenía el poder anteriormente, pues querían seguir con el poder ellos, ¿no? Y entonces ellos no estaban de acuerdo, pues, que el poder lo tuviera una unión
de todos esos países. Es decir, ¿por qué? Porque la capital era en Colombia. Entonces, pues a ellos no le convenía que desde allá, desde Colombia, pues tuvieran como quien dice las riendas, ¿no? Y fueran los que dieran las leyes y las normas. Entonces, eso pues a la oligarquía no le convenía. Por otro lado, era que la capital pues se encontraba muy alejada de Venezuela y a la hora de presentarse un problema, tardaba mucho tiempo para poderle dar solución. ¿Por qué? Porque primero había que llevar la comunicación hasta la capital, donde, bueno, estaban los jefes, ¿no? Y allí se tomaban las decisiones cómo se iba a solucionar. Si nos acordamos, pues en aquella época no había ni aparatos tecnológicos, ni había carros, entonces la gente pues se trasladaba a caballo o a pie. Entonces para llevar la información de Venezuela hasta Colombia, la capital, se tardaba muchísimo tiempo, igualmente para recibir la respuesta, ¿no? De qué era lo que se iba a hacer o qué solución se buscaba para el problema que se presentara en ese momento. Entonces esa fue otra de las causas principales que pues disolvieron esa gran Colombia. Entonces, también, bueno, ocurrieron muchos eventos importantes durante esa Cuarta República y muchísimos fueron los presidentes que pasaron por esta Cuarta República. Inclusive, bueno, hubo diferentes periodos que podemos diferenciar, como son los gobiernos dictatoriales o las dictaduras, y también se diferencia pues de los gobiernos democráticos. Entonces, fueron muchísimos los acontecimientos que ocurrieron desde 1830, que se crea esa Cuarta República, hasta 1999. Fue la más grande de las repúblicas, ¿no? Por decirlo así, por la cantidad de años que duró y muchísimos, pues, acontecimientos. Entre esos también hubo importantes eventos, importantes construcciones de carreteras, de viviendas, cambios en las ciudades, ¿verdad? También hubo ese cambio de esos techos rojos, por decirlo así, esas casas antiguas para llegar al modernismo con nuevas autopistas, universidades, nuevas construcciones, centros comerciales. Fueron muchos los acontecimientos en la Cuarta República. Entonces, la Quinta República entra, o bueno, se dice que se estima que es a partir de 1999, cuando se restituye o se cambia la Constitución de 1961. Esa Constitución, pues, que era la ley desde 1961 y fue durante, pues, toda esa Cuarta República que duró tanto tiempo. Cuando en 1999 se decide cambiar, pues, muchos aspectos de la Constitución y entra esa nueva Carta Magna, por decirlo así, es que los historiadores, pues, ven como ese cambio y lo llaman la Quinta República. Entonces, fíjense, la Quinta República pues es hasta nuestros días. Entonces, bueno, aquí nada más, y es la época que ustedes conocen, donde ustedes nacieron en esta Quinta República, en donde, bueno, conocen a los dos últimos presidentes, que fue Hugo Chávez Frías y Maduro. Aunque tenemos de 1999 hasta nuestros días, no tenemos tampoco muchos años, pero han ocurrido también acontecimientos muy importantes. ¿Por qué? Porque cambia el estilo de gobierno, el estilo de mandato, en donde, bueno, muchas personas no están de acuerdo y simplemente pues han intentado, igual que ocurrió también en la Cuarta República, han intentado hacer golpes de Estado, en donde, bueno, piensan o creen que destituir a la nueva presidencia,
pues es una solución. Entonces, han ocurrido disturbios, guarimba, han muerto también muchísimas personas intentando pues cambiar este sistema de gobierno. Entonces, es muy importante pues ver en la historia todos esos acontecimientos que ocurrieron desde 1810 hasta nuestros días, cómo lo dividen en esas 5 repúblicas y todos esos eventos importantes que ocurrieron allí. Entonces, bueno, ya terminamos con la explicación de las 5 repúblicas. Espero que hayan entendido y nos vemos en una próxima clase.